Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar los diversos escenarios bélicos en el Medio Oriente. Vamos a hablar de el enfrentamiento entre Israel y Hamás luego de este rompimiento del alto al fuego por parte de Israel. Vamos a analizar los bombardeos que está realizando Estados Unidos contra los hutíes en Yemen y también enfrentamientos que se han dado entre fuerzas del ejército de Siria y fuerzas chiitas favorables al ex dictador Bashar al-Assad, provenientes de, en este caso, Líbano. Ahora, para analizar todos estos temas, nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oscar. Siempre un placer estar acá. Bueno, empecemos con Israel y la Franja de Gaza. El martes 18 de marzo, durante la madrugada, Israel rompió el alto al fuego, realizó bombardeos con los que puso fin a una tregua que estaba cerca de cumplir 2 meses, me parece. Y bueno, de acuerdo con diversos medios de comunicación, en estos bombardeos han muerto más de 400 personas y otras 500 han quedado heridas. El gobierno de Benjamín Netanyahu señala que se trata de una medida enérgica contra el grupo terrorista que se niega a entregar a los 59 rehenes, varios de los cuales ya están muertos, que aún están en poder de Hamás. Ahora, ¿consideras que este ataque sirve al objetivo de conseguir la liberación de los rehenes? Bueno, en un principio eso dicen que es para presionar más a Hamás. Hay que recordar que ya se había anunciado que el acuerdo de tregua, de cese el fuego que se había alcanzado a principios de años, muy probablemente iba a ser roto. No podía perdurar en el tiempo, en parte porque tenía unos detalles que impedían que prosiguiera. Por ejemplo, después de lo que pasó el 8 de octubre, era impensable que Israel considerase que jamás siguiera gobernando la Franja de Gaza. Y de hecho, el acuerdo de cese el fuego fue vendido incluso por el mismo Donald Trump como que jamás iba a salir de Gaza, pero en el acuerdo no dice nada de eso. El acuerdo era nada más un cese el fuego. ¿Y quién quedaba en manos de Gaza? Pues quien tiene las armas, que era Hamás. Así que evidentemente este era un acuerdo que no iba a llegar a ninguna parte. Y jamás sabía, y su carta de resguardo para seguir gobernando Gaza y de que no haya una invasión total, era mantener estos 59 rehenes, que en estos momentos no sabemos cuántos están vivos, estos 59 rehenes en sus manos. Así que esto no iba a llegar a ninguna parte, y pues ya llegó el punto concluyente. Creo yo que el gobierno de Benjamín Netanyahu, pues evidentemente que utiliza los rehenes, la situación de los rehenes, para vender la intervención en Gaza, pero ya está buscando mucho más allá. Y ya yo ni siquiera diría que es el derrocamiento de Hamás. Está buscando un cambio geopolítico de magnitudes. Muy probablemente incluso ha comprado la idea de desplazar a la gente de Gaza hacia otro lugar, y pues va a sonar un poco duro lo que voy a decir, de alguna forma limpiar el terreno y pues reemplazarlo con otra población. Creo yo, y por lo que yo he leído y el estado de ánimo que he visto en muchos de sus partidarios, eso es lo que se está buscando. Efectivamente, justo un periodista llamado Amit Segal señala que como a Hamás no le afecta la pérdida de vidas humanas, la pérdida de su población civil, pero sí les afecta la pérdida de territorio o la ocupación de sus territorios. Una alternativa sería que por cada muerto o herido en Israel, el Estado israelí vaya capturando territorio en la Franja de Gaza. ¿Qué opinas de una alternativa como esta? Yo aquí difiero un poco porque, digamos, estos yihadistas no son territoriales. Y de hecho lo vemos como en el Estado Islámico, que quitaron el territorio y todavía siguen existiendo. Su lucha es espiritual. Espiritual no entendido como algo bueno, pero es de otra forma. Así que ellos pueden darse el lujo de perder territorio. Y de hecho, Palestina, desde que se creó el Estado de Israel en el 48, lo que ha hecho es perder y perder y perder territorio, porque se han negado a negociar y se han ido a la guerra una y otra vez.
Y en cada guerra, pues bueno, el que pierde, pierde, valga la redundancia, pero a ellos no les importa. Y creo que Hamas va por la misma línea. Por eso creo yo que hay un estado de ánimo dentro del gobierno israelí de querer desplazar por completo a la población de Gaza y llevarla a otro sitio. Incluso lo último que he estado leyendo es que se está hablando de Somalilandia, que es la costa norte de Somalia, que funciona como un estado independiente de facto, porque tiene un gobierno completamente independiente a Mogadiscio, que es la capital. Es una zona estable, que ha dicho que bueno, que ellos lo podrían recibir si los reconocen como un estado, y parece que hay negociaciones justamente para eso. Evidentemente que la gente de Gaza no quiere irse para allá. Estamos hablando de un país completamente distinto en otro continente. La gente de Gaza quiere quedarse en su tierra. Pero bueno, estamos entrando a un sistema internacional donde todo se rige en base al poder, la fuerza bruta, y se le impone al débil, le guste o no. Y creo yo que digamos, el estado de ánimo del gobierno israelí va por esa misma vía. Estamos hablando de dos enemigos, dos rivales que creen en la fuerza bruta, tanto Hamas, que nunca ha querido negociar nada e inició esta guerra de forma gratuita a través de unos ataques terroristas contra la población civil, y todavía está gobernando la Franja de Gaza con un gobierno israelí que pues simple y llanamente quiere tomar medidas contundentes que hubiesen sido impensables unos años antes. Ahora, este bombardeo con el que se puso fin al alto al fuego ha implicado la muerte de más de 400 personas y muchos heridos. Y estas muertes se suman a más de 60.000 muertos, la mayoría civiles, en el contexto de esta guerra ocasionada por los terroristas de Hamás. Sin embargo, ya el daño colateral tan grande, bueno, así, aunque suene duro, el daño colateral, pero la muerte de civiles y esta posición de Israel de tratar de desplazar población civil de su territorio, algo que es considerado un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, ¿no afecta de alguna manera la imagen de Israel a nivel internacional y le resta respaldo en la opinión pública global? Por parte Sí. por parte de quienes creen en la existencia del Estado de Israel, en el derecho de defenderse de Israel y en el derecho de que Israel realice operaciones militares en territorio enemigo. Pero de todos modos, parece que ha adoptado una posición que ya parecería estar excediéndose. Mira, en teoría sí, pero viene habiendo un cambio en la opinión pública israelí desde hace un tiempo, que decían, bueno, Israel respeta el derecho internacional y respeta ciertos procedimientos, y aún así siempre es juzgado como el criminal de guerra, haga lo que haga. Entonces deberíamos tratar de ver más lo que hacen países como China o como Rusia, que pues simple y llanamente barren el piso con la opinión internacional y aplastan a sus enemigos. Esa opinión viene sembrándose. Cuando yo estuve primera vez en Israel en 2012, ya yo la escuchaba, ya yo veía que venía un cambio. Tal vez no para bien, pero bueno, es un cambio que se va dando en las sociedades, y creo que es un cambio que se está dando no solo en Israel, sino a nivel mundial. Creo yo que desde el 2022, cuando hubo la invasión rusa a Ucrania, las grandes potencias son inmunes al derecho internacional, están por encima del derecho internacional. Y por eso es que hay que tratar de que no hagan ciertas acciones porque terminan invalidando el derecho internacional. Desde el momento en que la Corte Penal Internacional emite una orden de captura que no puede ser ejecutable, la Corte Internacional de Justicia emite una sentencia ordenando a Rusia que se retire del territorio, una sentencia que no es aplicable. Desde ese momento el derecho internacional empieza a ser invalidado. Viene ahora un presidente en Estados Unidos que tampoco cree en el derecho internacional, cree en las anexiones forzosas, y de hecho es uno de los que propone el desplazamiento forzado de la población. Este tipo de cambios se está dando a nivel mundial, no solamente en Occidente. Vimos 1 o 2 años antes de la invasión a Ucrania, creo que fue en el 2020, o el 2021, cuando hubo la guerra del Nagorno-Karabaj, vimos el desplazamiento de más de 150.000 armenios, una limpieza étnica que hubo.
Es decir, lo que está sucediendo en Israel, por muy fuerte que sea, no es un hecho aislado de a dónde estamos entrando como humanidad y una serie de escenarios que vamos a ver cada vez más repetitivos a medida que vayamos avanzando. Y esto va a ser también un cambio en la opinión pública. Ya no van a ser, digamos, acciones que no van a ser vistas de forma escandalosa, sino de algo que se hace, una práctica. Y hay muchos países que lo están viendo y lo van a empezar a poner en práctica también. Y pues bueno, lamentablemente eso es lo que te puedo decir. Si pudiera en un principio afectar la opinión pública, pero vemos que quienes están apoyando a Israel, no hablando de la Unión Europea, pero por lo menos Estados Unidos son uno de los que incluso han promovido este tipo de acciones. Y bueno, en parte también, ojo, esto también hay que señalarlo, en parte también en Israel, ¿por qué ha sucedido todo esto? Porque han dicho, bueno, las personas, o digamos la parte de la comunidad internacional que supuestamente nos apoyaba, mandaban una gran cantidad de dinero en ayuda humanitaria, supuestamente ayuda humanitaria, que terminaba en manos de Hamas, y siempre lo advertimos y a ellos no les importó. Países como por ejemplo Irlanda, que hoy en día se escandalizan, los países nórdicos, la Unión Europea, que siempre ha estado supuestamente muy preocupada de los derechos humanos, todo el dinero que mandaban caía en manos de Hamas. Eso fue advertido, a ellos no les importó. Gracias a ese dinero se construyó toda esta red de túneles por donde Hamas tiene guardados todas sus municiones, tiene a los rehenes y desde donde han escapado los bombardeos. Nunca le cayó ese dinero al pueblo palestino. A la gente que se escandalizó, pues no les importó. Entonces llegamos a un punto en el cual, digamos que mucha gente ha llegado a la conclusión de que todos estos valores, todas estas instituciones, todas estas campañas de promoción de derechos humanos, de mejorar el mundo, era pura patraña. Y pues por eso es que estamos regresando a un momento muy parecido al de los años 30. Algo muy Bastante peligroso, preocupante, ¿no? pero bueno, sí. Algo muy peligroso, sobre todo el hecho de que regrese al mundo el derecho de conquista a través de la guerra. Y algo que, si es que estamos hablando de un regreso a los años 30, ya sabemos qué sucedió al final de los años 30, lo cual es sumamente preocupante. Vamos ahora a una pausa y regresamos con los enfrentamientos que se han dado en la frontera entre el Líbano y Siria. Seguimos en Informe Extra analizando los diversos escenarios bélicos en el Medio Oriente acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. En el bloque anterior hemos visto cómo Israel ha reanudado sus operaciones militares en la Franja de Gaza, poniendo fin de este modo al alto al fuego con el grupo terrorista Hamas. Ahora pasemos a analizar, César, los enfrentamientos en la frontera de Siria y Líbano. La semana pasada, militantes de Hezbollah atravesaron la frontera, entraron en Siria y secuestraron a unos militares sirios y posteriormente los ejecutaron. Esto llevó a una respuesta militar por parte del ejército sirio que bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano y bueno, este lunes se anunció un alto al fuego entre ambos bandos, ¿no? Entre ambos estados. ¿Cuál es el motivo y el origen de este enfrentamiento? Bueno, desde que cayó Bashar al-Assad, pues ha habido un caos geopolítico en Siria. Y digamos que las víctimas principales de este gobierno yihadista que se ha establecido son las sectas que no son los sunitas. Estamos hablando de los chiitas de Siria, que son una minoría, los alawitas, y después tenemos los cristianos, los drusos, etcétera. Pero el gobierno, digamos, que toma el poder en Damasco, estos yihadistas sunitas, están en guerra con los chiitas. Esto es una guerra milenaria que data desde después de la muerte del profeta Mahoma. Pero ellos la siguen conservando. No es como en el caso de católicos y protestantes que tuvieron sus guerras, pero ya hoy en día no hay guerras entre
protestantes y católicos. No, en el mundo islámico esa guerra sigue existiendo, ellos la siguen viviendo y es como que un punto de honor pendiente que tienen para resolver. Básicamente las grandes guerras del Medio Oriente todavía siguen siendo entre estas dos sectas. Bueno, la caída de Bashar al-Assad trae un caos geopolítico, sobre todo para el Hezbollah, que pierde su ruta de suministro terrestre que iba desde el sur del Líbano hasta Irán, pasando por Siria e Irak, que es aliado de Irán, y de ahí llegaban hasta Irán. Entonces, una vez que cae, ahora tienen que reorganizarse para desestabilizar el nuevo régimen islamista que está en Damasco, de corte sunita, armando a las milicias que están en Siria. Eso ellos lo saben hacer muy bien, y lo más probable es que también se están buscando los alawitas. Pero digamos que están en guerra permanente entre el Hezbollah y estos militantes. Entonces, ¿qué sucedió? Que una caravana, un convoy de estos islamistas fue emboscado por militantes del Hezbollah, capturaron a 3 militantes, se los llevaron a territorio libanés y ahí los ejecutaron. Y de ahí, por supuesto, vino una reacción del gobierno del señor al-Yolani para bombardear los puestos fronterizos del Líbano que están en manos del Hezbollah, y los del Hezbollah también respondieron. Tengo entendido que en total unos 15 militantes de al-Yolani, es decir, de los nuevos gobernantes de Siria, murieron. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, Hezbollah tiene una ventaja geográfica importantísima y que la va a aprovechar. La geografía del Líbano es, digamos, sencilla, es un país muy pequeño, de la costa, tiene su costa, ahí es donde está la ciudad de Beirut. Luego viene una cadena montañosa que se llama el Monte Líbano, esa es la cordillera del Líbano, el Monte Líbano. La mayor parte de los que viven en el Monte Líbano son cristianos, y de ahí viene el nombre del país. Luego viene un valle, se llama el Valle del Bekaa, ahí son fundamentalmente chiitas. Y luego otra cordillera que divide el Líbano con Siria, que se llama el Antilíbano. En esa cordillera está en manos de la gente del Hezbollah. Los puestos fronterizos son del Hezbollah. ¿Y por qué digo que hay una ventaja geográfica? Porque desde esa cordillera se ve la carretera que pasa de Damasco a la ciudad de Homs. Y por supuesto de ahí sigue para Hama. Esa carretera conecta el 80% de la población de Siria. Y no hay forma de ir de Damasco a Homs sin pasar por esa carretera. Entonces, los militantes del Hezbollah, desde la cordillera del Antilíbano, tienen visión directa para todo el que va pasando por la carretera y dispararle armas antitanque. El arma antitanque puede volar cualquier vehículo. Y si no es blindado, pues muchísimo mejor. Y generalmente son los blindados que utilizan estos yihadistas. Estamos hablando de camionetas Picón, por ejemplo, generalmente equipadas con 4 o 5 militantes, pues evidentemente que el arma la vuela completamente. Entonces el Hezbollah está en una altura y los otros están en lo bajo. Así que el Hezbollah tiene ventaja. Y el Hezbollah piensa tomar el Antilíbano para estar haciendo ataques constantes, para ir desestabilizando el gobierno, ir matando uno a uno varios días, o sea, todos los días seguidos, al gobierno yihadista, para que evidentemente que esta carretera que une la capital con el resto del país sea insostenible. Ahora, esto significa que los enfrentamientos se reanudarán eventualmente. Y además, Sí. no, es evidente, ¿no? Pero también llama la atención que los ministros de defensa actual, el del gobierno sirio, de al-Golani, y también el de Líbano, acordaron el alto al fuego, pero en el caso de Líbano, el ataque no fue del ejército regular, sino, como bien señalas, fue de parte de Hezbollah, que tiene representación en el Parlamento, pero que no es el ejército regular. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Líbano puede establecer un alto al fuego en nombre de Hezbollah. No, eso es lo interesante del caso del Líbano. De hecho, el Hezbollah tiene mayor poder de fuego que el ejército regular libanés. Incluido, o sea, inclusive después de todo el, digamos, descabezamiento que le hizo Israel al Hezbollah en el año pasado, todavía el Hezbollah sigue siendo muy superior al ejército regular libanés, que tiene muy poco poder de fuego.
Y no solamente que tiene presencia en el Parlamento, sino que tiene 5 ministros dentro del gobierno. Tiene poder de veto dentro del gabinete. Claro. El Hezbollah es con diferencia el partido más poderoso del Líbano. Y algo que le interesa al Hezbollah es que ellos se reconstruyen a través de la guerra. No a través de una guerra con un enemigo tan poderoso como Israel, que los va a estar descapitando, pero una guerra como la de Siria. De hecho, el Hezbollah se hizo poderosísimo participando en la guerra civil siria. Reclutó a más personas, cobró experiencia, mejoraron sus tácticas, entonces ahora lo está viendo como una oportunidad, viendo que se debilitaron bastante el año pasado, como para fortalecerse otra vez y, digamos, ir reclutando gente, irles entrenando, por supuesto, matando a gente de Al-Jolani. Y en este tipo de enfrentamientos Israel no se va a meter porque ambos son enemigos de Israel. Entonces Israel va a dejar que, pues bueno, se tiroteen ellos dos. En este caso, viendo la ventaja geográfica, creo que tendría ventaja el Hezbollah. Pero digamos que a Israel le cae como anillo al dedo que ambos enemigos, digamos que se debiliten, claro, o por lo menos se maten entre sí. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar el tema de las operaciones militares de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen. Seguimos en Informe Extra analizando la situación bélica en diversos escenarios del Medio Oriente, acompañados por César Sabas. En el primer bloque hemos visto la reanudación de las operaciones militares por parte de Israel contra Hamas, el grupo terrorista Hamas, en la Franja de Gaza. En el segundo bloque hemos visto el enfrentamiento entre Hezbollah, este grupo terrorista de orientación chiita libanés, contra las fuerzas del ejército de Al-Golani, el nuevo gobierno sirio. Ahora, César, pasemos a analizar las operaciones militares de Estados Unidos contra los hutíes de Yemen. Recientemente hubo un bombardeo, creo que me parece que conjunto entre Estados Unidos y el Reino Unido contra posiciones de los hutíes, y Donald Trump ha manifestado que cualquier respuesta por parte de los hutíes será tomada como un ataque por parte de Irán. ¿A dónde apunta esta postura de la administración Trump? Bueno, es que hasta ahora las operaciones navales en el Mar Rojo para detener a los hutíes, hay que decirlo, han fracasado. Hasta ahora, hasta estos momentos, los hutíes le han ganado a la coalición internacional que está ahí para detener a los hutíes y liberar el estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho de Bab el-Mandeb es ese estrecho que permite el paso del Océano Índico hasta el Mar Rojo y que después de ahí van para el Canal de Suez. Ese estrecho es el que está cerrado por los hutíes porque tiene que pasar por la costa yemení que controlan los hutíes, y a los barcos mercantes que van pasando pues son bombardeados por drones o por misiles y ya han hundido barcos. Entonces evidentemente que los barcos no quieren pasar por ahí. Desde que se reanudaron los bombardeos a Gaza, volvieron a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Y ahora incluso lo cerraron para barcos americanos. Así que Donald Trump está en un problema porque tiene que reabrir ese estrecho y aparentar ser fuerte. Como no han podido con los hutíes, porque ¿cuál es el detalle de los hutíes? ¿Cuál es el medio del asunto? No es que los hutíes son demasiado poderosos. El problema es que son tan arcaicos que nadie sabe dónde están. O sea, sabemos que están en Sana, la capital, sabemos que la gobiernan, en Hodeira, en esas ciudades, incluso imprimen sus monedas y todo, ok. Pero no sabemos dónde están los cabecillas, ni siquiera los jefes militares. A diferencia del Hezbollah, que Israel con su inteligencia pudo determinar dónde estaban y pues les hacía un ataque quirúrgico y los descabezaba, incluso hasta lo hizo con su propio secretario general, el señor Nasrallah. En el caso de los hutíes, como no utilizan tecnologías para comunicarse entre ellos, pues ha sido imposible determinar dónde están. Ha sido imposible infiltrarse en ellos. Entonces se bombardean y la mayoría de los bombardeos son inefectivos. ¿Y a dónde vamos? Que los hutíes lanzan unos drones que valen entre 20 y 50 mil dólares
Y para interceptar esos drones hay que utilizar un misil interceptor que vale $2 millones. Entonces esta es la guerra asimétrica que están haciendo los hutíes. Y evidentemente que no es sostenible seguir esta guerra, seguir con esta operación naval en el Mar Rojo un año más, un año y medio más, que son, por cierto, armas que necesita Estados Unidos para contener a China. Pues estamos hablando de misiles interceptores. Son los misiles que interceptan a otros misiles. Entonces, claro, una cosa es lanzar un misil interceptor para interceptar un misil de $2 millones que te lanzarían los chinos, pero malgastarlo por un dron de $20.000, oye, es muy fuerte. Entonces, viendo que pues esto sigue fracasando, Trump dijo, bueno, yo voy a matar a la culebra por la cabeza. Quien patrocina a los hutíes es Irán. Y voy a ver si amenazo a Irán y les digo, mira, si esta gente sigue atacando, si esta gente sigue cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb, yo voy a ir en tu contra. Así que ve tú qué haces para controlarlos. Porque si no, yo voy a decir que eres tú el responsable y tú pagas las consecuencias. Pero hay un detalle con los hutíes. Si bien los hutíes son chiitas, no son duodecimarios. Y aquí vuelvo con lo de la religión, pero en el Medio Oriente la religión está en todo. Hezbollah es chiita duodecimario y de paso sigue el Velayat Faqih, que es el principio que rige a Irán, por el cual el ayatollah, el jefe espiritual que ellos tienen, es el jefe político. Estos hutíes no siguen eso. ¿Qué significa? Que Irán es un aliado, pero no es su jefe. En el caso de Hezbollah, Irán es su jefe. Así que tú me preguntarás, ¿Irán tiene la capacidad de contener a los hutíes? Depende, es su patrocinante, les ha dado armas, les ha dado material, sí, pero no siguen órdenes directamente. Entonces no sé en estos momentos hasta qué punto pueden ellos contener a los hutíes, porque probablemente le dieron una serie de instrucciones y de material por medio de los cuales ellos ya los tienen y simplemente pueden seguir fabricando sus drones y sus misiles ellos mismos. O tal vez no, si ellos dependen todavía de los insumos provenientes de Irán, tal vez Irán sí los podría contener y los podría parar. Eso está por verse. Pero la estrategia de Donald Trump está siendo vamos contra Irán para que Irán trate de contener. No, y en caso de que no funcione esta estrategia, probablemente el problema se incrementaría y tendría que resolverse de otra manera ya con tropas terrestres allí, ¿no? Lo que sería un frente que es militar, que es lo que está tratando de evitar Donald Trump. Pero bueno, definitivamente en estos días se verá la respuesta concreta por parte de la República Islámica de Irán, que han señalado que es interesante la propuesta de Donald Trump. Pero en fin, bueno, César, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. El gusto es mío también, compartido. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.